Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que surge a través de una pregunta que me hizo un colega vía Instagram sobre esta cuestión de qué puede explicar el psicoanálisis. Específicamente me comentaba este colega si habría una explicación sobre el por qué nos gusta el olor de los libros, por ejemplo, ¿no? Yo le comentaba que sí, que seguramente habría para el psicoanálisis una posibilidad de explicar por qué nos gusta el olor de los libros. A lo cual no es que yo crea que el psicoanálisis tiene la respuesta de todas las cosas, sino más bien le escribía justamente que sí, porque el psicoanálisis ha escrito de muchas cosas. Y eso es el problema, al menos para mí, ¿saben? El psicoanálisis ha escrito de un montón de cosas, de casi todo, y justamente por eso mi respuesta, que sí, el psicoanálisis seguramente podría explicar por qué nos gusta el olor a los libros. Sin embargo, esto me remitió justamente a un texto de Lacan en donde habla sobre las cosmovisiones. Y sobre eso es de lo que hablaremos hoy, que el psicoanálisis no es una cosmovisión. Antes de comenzar el video del día de hoy, me gustaría recordarles que si les gusta el contenido de este canal, pueden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de los videos del canal, seguirnos en nuestras redes sociales y ahora sí, sin más, comencemos. El texto de Lacan al que me remito hoy para hablar de la cosmovisión es justamente el texto de Mi Enseñanza, este librito, ya saben que se los dejo por acá, que son 3 conferencias justamente las cuales Lacan va a ir explicando algunas cosas en cada una diferentes, pero en esta especialmente es la conferencia que se titula Mi enseñanza, su naturaleza y sus fines. Y comenzamos fuerte con una cita de este texto que dice lo siguiente: lejos de mi semejante pretensión, no hay nada a lo que le tenga más horror. Gracias a Dios, nunca me he dedicado a eso. Ninguna cosmovisión e incluso todas las cosmovisiones yo las desecho. Primero vamos a explicar brevemente qué se entiende por cosmovisión. Y una cosmovisión termina siendo una forma de explicar o entender el origen de las cosas, la naturaleza de las cosas, ¿no? Qué valor tienen las cosas, el destino y todo lo que compete a las cosas en general, ¿no? Es decir, una forma de poder explicarlo todo. Como venía diciendo al inicio, creo que el psicoanálisis se ha encargado mucho de eso. Y tenemos libros como bien extraños de por qué los hombres aman a las mujeres, o por qué tenemos miedos, o tratando de explicar por qué los niños son de cierta forma, qué pasa con los hombres, qué pasa con las mujeres, qué pasa con el amor, ¿no? Hay psicoanalistas que escriben de muchas cosas, de muchas cosas que a mi personal punto de vista termina pareciendo filosofía más allá de que sea psicoanálisis. Y ahorita comentaré por qué, es mi opinión, ¿no? Pero ojo, no estoy diciendo que esté en contra de esos textos ni nada de ese tipo de cosas, sino más bien solo estoy diciendo que para mí se aleja de lo que podríamos llamar esencial del psicoanálisis, que no tiene que ver justo con una cosmovisión. Incluso fíjense lo que sigue diciendo Lacan. Se trata, en lo que enseño, de algo completamente distinto, de procedimientos técnicos y precisiones formales, que conciernen a una experiencia que o bien es seria, o bien es una increíble errancia, una cosa loca, delirante, ¿no? Ahí poniendo en cuestión la posibilidad de falsear su teoría, ¿no? Es decir, que lo que está enseñando Lacan es la posibilidad formal, ¿no?, de explicar lo que hacemos o incluso de refutarlo. Justo en el texto nos va mencionando también que lo que se trata en un consultorio es de una operación discurso, ¿no? Es decir, que operamos a través o operamos sobre un discurso, sobre el discurso analítico que se presenta en la sesión, no sobre lo que pasó en sí mismo. Es decir, nosotros, a diferencia de otro tipo de terapéuticas, no vamos sobre la verdad de las cosas, ¿saben? Esa verdad objetiva en la cual hemos hablado en otros videos del canal. No vamos sobre lo que pasó en sí mismo, sino más bien vamos sobre ese discurso.
para muchas otras teorías se cree que hay hechos, ¿no? Por eso digo, entre comillas, la realidad objetiva, todo ese tipo de cosas, porque como sabemos, para Lacan la realidad tiene estructura de ficción y todas estas cosas que hemos hablado en otros momentos del canal, ¿no? No hay diferencia entre realidad psíquica y realidad fáctica, ni nada de ese tipo de cosas, pero para otras terapéuticas hay hechos, ¿no? Hay hechos que pueden ser explicados. Es decir, que si de pequeño, mejor dicho, que si tienes problemas con tus relaciones de pareja, es que seguramente de pequeño pasaban algunas situaciones, ¿no? Si si eres una persona que en sus relaciones amorosas, no sé, por decir algo, estoy inventando, ¿eh? se la pasa haciéndose cargo de su pareja, ¿no? Como que muy sobreprotector. Entonces es que justamente tu madre o tu padre, te abandonó o tuviste un conflicto ahí, ¿no? Hubo un complejo de Edipo no resuelto, ¿saben? Todo este tipo de cosas que dan explicación a un hecho. Es decir, que de un hecho que, un hecho fáctico, por decirlo de alguna forma, hay una explicación de eso. Justo la idea que da Lacan en eso es que se piensa que un hecho no es articulable. Un hecho es y se acabó. Y aquí viene lo interesante que me gustaría compartirles de la página de la página 95, mejor dicho, en donde Lacan nos comparte lo siguiente. El psicoanálisis, que es un caso absolutamente inédito de discurso, nos lleva a revisar un poquito la posición del problema desde la raíz. Nos incita, por ejemplo, a interrogar el fenómeno que constituye la aparición de una lógica, sus aventuras y las cosas extrañas que ha terminado por mostrarnos. Para Lacan, la clave no es encontrar una génesis del problema. No es posible probablemente, o es improbable, encontrar la génesis del problema, ya que ésta no puede saberse en sí mismo. El mismo libro de Mi enseñanza justamente dice que no es posible ni siquiera saber cuándo inicia el lenguaje, ¿no? Ya saben, la teoría esta de Lacan del Big Bang del lenguaje, que hay autores como Alfredo Edelstein que la rescatan también, ¿no? Esta idea en donde justamente lo que hay es esta explosión del lenguaje y se acabó porque no puede saberse exactamente cómo inicia el lenguaje, ¿no? Es improbable saber la génesis de las cosas en sí mismas, pero lo que sí tenemos es justamente un hecho de discurso, el cual lo sostiene una lógica, y esa es la que nos interesa a los psicoanalistas. Saber qué pasa, cómo está constituida esa estructura, ¿no? Cuál es la lógica de ese discurso, de la cual es una buena manera para recomenzar, para desarticular esa queja del discurso, para desarticular ese discurso que aqueja al paciente, mejor dicho, que no tiene que ver con que haya sido o no haya sido, con que haya pasado o no haya pasado ni siquiera. En la teoría de Lacan no importa si las cosas pasaron o no pasaron, están pasando porque están diciéndose porque hay un hecho de discurso y es el hecho que nos interesa, ¿saben? Entonces, de esa manera no podríamos tener una cosmovisión. Porque si se trata de un discurso el cual está fundado por una lógica que se crea a través de la interacción de N personas, en realidad no podríamos saber cuántas, entonces no podríamos explicar por qué la gente tiene miedo de las arañas, de las alturas, por qué la gente sueña con agua, sueña con exámenes, sueña con que se le caen los dientes o cosas así, ¿saben? El psicoanálisis no podría dar respuesta a eso. El psicoanálisis, al menos para Lacan, no funciona como una teoría que explica cómo es la vida. No puede funcionar como una teoría que postule verdades generalizadas. Esta idea, como les decía al inicio, de libros de por qué amamos, cómo es que amamos, por qué los hombres aman de cierta forma y las mujeres de otra, por qué tenemos miedos. El psicoanálisis no puede explicar eso, al menos desde la teoría de Lacan. A lo sumo, el psicoanálisis es una técnica bastante precisa, la cual se encarga de desembarazar al paciente de lo que le aqueja, de un saber articulado lógicamente, el cual
desconoce. Por lo tanto, el psicoanálisis, para Lacan, por lo menos, y coincido en eso, no puede ser una cosmovisión. Si bien, teóricamente y prácticamente, se han escrito libros de un montón de cosas que explica el psicoanálisis, para Lacan tal vez eso no es lo más importante que el psicoanálisis trae para la gente, ¿no? Que el psicoanálisis trae a la sociedad o ofrece a la sociedad. Pero bueno, espero haber sido claro el día de hoy. Espero el video les haya gustado. Dejen sus comentarios aquí abajo si es algo que tienen que decir, algo que les gustaría compartir, para que todos y cada uno de nosotros podamos saber más sobre psicoanálisis y sobre diferentes posturas. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.